hicimos alrededor del hospital fue empezar a pensar. Nosotros tenemos que poder pensar la ciudad. Y nosotros insistimos mucho con eso, porque la verdad que todos sabemos que tenemos urgencias, que la coyuntura de la ciudad de Trelew nos exige estar muy encima de muchas cosas y que además están diversificados los problemas en Trelew. En cada ámbito en el que vos toques, te metas, tenés problemas. Tenés falencias y tenés demandas. Nosotros lo que tratamos de hacer es pensar la ciudad porque entendemos que tenemos que empezar a hacer un planteo más estratégico. Y cuando haces un planteo estratégico tenés que convocar primero equipos técnicos, evaluar cuáles son las condiciones reales de la ciudad, más allá de el ánimo social, porque el ánimo social también es sintomático de la situación actual de la ciudad. Bien, nosotros queremos salir un poco de eso. Y en función de eso es que empezamos a pensar en que si la ciudad de Trelew tiene un hospital de alta complejidad que está en el 99% de construcción, significa que en el poco tiempo va a estar en funcionamiento y que eso va a significar, en términos de desarrollo local, en un motor de demanda. Ese motor de demanda, ¿por qué? Porque va a requerir bienes e insumos. ¿Los producimos acá? No los producimos acá. Lo que vamos a tener que resolver los trelewenses es si vamos a permitir que se genere mayor empleo en otra provincia para producir los bienes e insumos que va a requerir Trelew, o si organizamos la cadena de proveedores que se va a generar alrededor del hospital de alta complejidad, organizada la cadena de proveedores, se conforma una red de proveedores, eso es un clúster de servicios sanitarios. Básicamente un espacio geográfico en el que se instalan distintas empresas que prestan servicios, venden insumos, bienes, pero también servicios sanitarios al hospital de alta complejidad, organizado, mejoramos la logística, es, en principio, un clúster sería la garantía del funcionamiento de eso, por eso se genera una especie de subsistema alrededor de las empresas y las unidades de negocio y generamos empleo en Trelew. Generamos empleo. Sencillamente, un clúster de servicios sanitarios es eso. No es ni más ni menos que eso. ¿Vamos a organizar o no vamos a organizar lo que se genera alrededor del hospital de alta complejidad? Después, lógicamente nosotros estamos hablando con todos los sectores de Trelew. Entendemos que al deporte hay que darle un impulso mayor. Yo estoy recorriendo los clubes grandes, pero también estoy recorriendo barrios de Trelew y encontrándome con distintas realidades. Nosotros necesitamos en Trelew llevar adelante un proceso de descentralización deportiva. Nosotros necesitamos que Trelew pueda contar con playones de excelencia, playones deportivos de excelencia en nuestros barrios, porque tenemos muchísimas canchas informales, y eso habla también de que el sistema político no está haciendo nada para poder integrar a nuestros jóvenes, para que puedan llevar adelante prácticas deportivas en mejores condiciones. Y eso hace también a la integración social de una ciudad. Si para poder practicar algún deporte vos te tenés que venir a alguno de los clubes más importantes, que requieren una cuota, ¿no? Estamos hablando de clubes que requieren una cuota y no todos los vecinos lo pueden pagar, o tenés que ir a buscar alguna cancha que está alejada de tu barrio. Bueno, la verdad que estamos generando alguna complicación en materia de integración social, porque alrededor del deporte se genera una mística deportiva o barrial que construye identidad. Y nosotros necesitamos construir una mejor identidad del trelewense. El deporte es una de las mejores herramientas. Incluye, el deporte integra, el deporte genera mejores aptitudes, construye aptitudes colectivas también. Todo eso es lo que nosotros estamos pensando para la ciudad. Por supuesto que tenemos, yo esto lo he dicho en varias oportunidades, nosotros somos el último espacio geográfico que tiene las condiciones necesarias para construir un cordón hortícola en nuestra provincia. Más al sur no existe. O sea, el Birch tiene condiciones para hacer un cordón hortícola. Sería, de hecho, el último. Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían proveerse de frutas y verduras a través de nuestro valle productivo. Para eso tenemos que tomar decisiones políticas. Para tomar decisiones políticas tenemos que tener una mirada estratégica, porque las decisiones políticas en materia de desarrollo
no son de resultado inmediato. Necesitan de un proceso. Hay que construir el proceso. Una planificación, ¿no? Una planificación. Bueno, hablando de planificación, otro de los temas que me parece importante que en la ciudad de Trelew tenemos que tocar, lo tenemos que discutir mucho porque tenemos que construir, alrededor de todas estas cosas, hay que construir consenso. No sirve que nosotros queramos hacer algo que otro, o hacer un planteo público respecto de hacia dónde tiene que ir Trelew, cuando todo el resto cree que Trelew tiene que ir para otro lado, no le sirve a nadie. Esa discusión sin sentido no le sirve a nadie porque habla más ni menos que de la intención de disputar electoralmente, pero no de la intención de desarrollar la ciudad. Otra de las cosas que nosotros hablamos es la planificación urbana. Nosotros necesitamos ingresar en un modelo de reorganización territorial. Trelew se debe una reestructuración urbana, porque así como estamos, me encuentro todo el tiempo con trelewenses que dicen que la ciudad de Trelew es fea, que vivimos en una ciudad fea. Y yo lo digo con mucho pesar, pero sabiendo también que el que está escuchando la radio del otro lado me va a dar la razón, porque me lo dicen todo el tiempo. Hace mucho tiempo que Trelew no está tan fea, me dicen, no puedo creer que Trelew sea tan gris. ¿Cómo hacemos para...? Vivimos en un valle productivo, pero estamos rodeados de cemento. Bueno, nosotros estamos construyendo en realidad una propuesta que en desarrollo local se llama regeneración urbana, que es ni más ni menos que ingresar a la ciudad en una etapa nueva, en una etapa más de poner en valor nuestro casco céntrico, que dejemos de pelearnos por el estacionamiento y empecemos a adoptar conductas que en ciudades más modernas ya está pasando, y no estoy hablando de ciudades de Europa, estoy hablando de ciudades de nuestro país. Tengo la oportunidad, por suerte, de conocer a lo largo de desde el 2020 hasta la fecha, experiencias municipales de muchísimo éxito y experiencias municipales de fracaso. ¿Por qué? Por mi responsabilidad institucional. Y la verdad que me he encontrado con ciudades que han ingresado, que han tenido una política de planificación urbana que ha sido muy virtuosa, y experiencias de dejadez respecto de lo que requieren estos nuevos tiempos. Ya hay ciudades que no se pelean más por el estacionamiento, que en realidad lo que favorecen es la circulación peatonal, son los espacios verdes. Nosotros tenemos que poder sentirnos orgullosos de nuestro centro comercial. El comerciante tiene que saber que nuestro centro comercial ha construido una dinámica de circulación peatonal que permite mayor consumo. Eso no está pasando. Lo que voy a tratar de arrancar por el principio y hacer un mínimo repaso. Nosotros necesitamos que se ensanche la matriz productiva, que ingresen mayores fondos a la ciudad. Eso va a dinamizar la economía. Dinamizando la economía no alcanza, tenemos que embellecer nuestra ciudad para que el que venga se sienta a gusto circulando por la ciudad, que se sienta seguro circulando por la ciudad. Y el último plan de embellecimiento de la ciudad fue en la época de McCarthy, claro. Y después de ahí a la fecha no. Y recuerdo algo emblemático, en la avenida Fontana hay una estatua que es del centenario, la estatua que está y esa fuente así de agua. Esa estatua tiene más de 100 años, estaba tirada en el Museo de Bellas Artes, guardada ahí, digamos, y se puso en valor recién ahí, pero después de ese plan no hubo, a la fecha no hubo más nada. Claro. Yo me reí cuando él hablaba de esto último, igual tocó como varios puntos, vamos a ir desglosando todo lo que dijo porque hizo referencia a un montón de cosas, pero arranco por lo último que había dicho. En la semana justo estaba en una escuela haciendo un trabajo con unos chicos respecto de una especie de diagnóstico de Trelew. La propuesta es vender a Trelew como si ellos fueran expertos en turismo, entonces arrancar por fortalezas y debilidades. Y se rompían la cabeza con fortaleza, profe, pero ¿qué fortaleza tenemos? ¿Qué tenemos vendible? Y la verdad que ellos empezaban, tienen 16, 17 años, pero empezaban ellos a hacer un trabajo de análisis sobre eso, pero arrancamos por los accesos. No me dice nada una persona que tiene que viajar a Comodoro, que no viene específicamente a Trelew, pero que va a Comodoro y tiene que pasar por acá y dice, a ver, ¿me quedo en Trelew? No me dice nada, no.
Y hay una historia, hay un patrimonio cultural del pueblo original, un patrimonio cultural galés, hay una serie de cosas. No sé si otras ciudades, si Europa hubiera contado con la visita a Bachcasi, yo calculo que habrán tenido 2 pistolas cruzadas y un sombrero cowboy gigante, por decir algo, es un ejemplo que estoy dando. Pero no sabemos vendernos. Muchas ciudades de la Argentina han crecido al influjo de su universidad. La Plata, Buenos Aires, no pongo el foco en Buenos Aires porque tiene otras características, pero La Plata, Córdoba, Mendoza en algún punto, han ido creciendo históricamente el influjo de todo lo que generaba su universidad. En ese aspecto está mal vendida nuestra universidad también, me da la impresión. ¿Por dónde se podría arrancar para empezar a ver, tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas vendemos para que Trelew sea más atractivo? Yo generalmente hago una pregunta que cuando me encuentro en algunas reuniones hago una pregunta porque habla también de la visión que tiene el ciudadano de Trelew de su ciudad. ¿Cuál es la foto de Trelew? Si vos tenés aniversario de Trelew, en el aniversario de Trelew todos generalmente agarramos las 4 o 5 mejores fotos de la ciudad y hacemos un posteo saludando a nuestra ciudad. ¿Cuál es la foto? La glorieta, el dinosaurio, la laguna y... Mira, personalmente hay 2 lugares que... El Paseo del Río. No, para mí, y es más, cuando vienen amigos de afuera, es el Planetario y el Museo Feruglio. Son los 2 lugares que personalmente creo que hay que desarrollarlos más, trabajar otro, pero esa es la visión de uno, otro tipo de turismo, el turismo más cultural, más académico, porque turismo natural no vas a competir nunca con Madrid, pero sí podés complementar. Claro, bueno, pero ahí hay otra cuestión que hace un tiempo importante, el turista que es como que Trelew tenía su rol y tenía su lugar y lo trabajaba bien. Entonces una persona que venía a Madrid sabía que, no sé, disfrutaba de las ballenas o venía el verano, disfrutaba de Madrid, pero no había discusión respecto de dónde iba a pasar la noche, porque Trelew era el lugar elegido, por la infraestructura hotelera, porque Trelew tenía un movimiento, una oferta nocturna que no estaba en Madrid. Entonces, estoy hablando de una ciudad de los años 80, mediados de los años 80 hasta los 90 más o menos. Entonces no había discusión. Y con el paso del tiempo, por supuesto, Madrid ha ido creciendo de una manera exponencial. Y un tipo que viene a Madrid a pasar a disfrutar de las bondades naturales de Madrid, ya no se hace esa pregunta, no, me queda mejor Trelew porque ni hablar de la oferta nocturna. No, me quedo acá, si tengo todo acá. Ese es el tema. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Yo en el verano mi esposa recibe a una amiga de vacaciones que se viene a Trelew. Y la verdad que lo que nos pasaba era que ella tenía más ganas de conocer otras ciudades que la ciudad de Trelew. Y cuando nosotros queríamos vender la ciudad de Trelew, primero no podíamos ir a mostrarle el río porque lo que le fuimos a mostrar fue Puente Gendre, que no es representativo del río, porque básicamente estás ahí 2-3 minutos y ya sabes que se te terminó el recorrido. ¿Qué le íbamos a mostrar? La Plaza Centenario. Nosotros terminamos en Gaiman, en la parte, un paseíto costero que tiene Gaiman, que es una zona que más o menos te permite sentarte, tomar unos mates. Terminamos yendo a Dolabón. Por supuesto que recorrimos la ciudad de Trelew y fuimos al museo, fuimos a distintos lugares que nos interesaba que conozca, porque nosotros hacemos un esfuerzo porque el resto conozca las bondades y las bellezas de la ciudad, pero tenés que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que avanzar para que el visitante de Trelew primero, en realidad para que el vecino de Trelew primero y para que el visitante después puedan sentir que están en una ciudad más linda, hay que embellecerla, y para embellecerla hay que tomar medidas, decisiones. No estamos hablando de grandes inversiones, pero sí construyen motivos para que vos te sientas orgulloso. Si el ciudadano de Trelew se siente orgulloso, el autoestima colectivo va creciendo, que es lo que nos está pasando. Hace mucho tiempo que se viene hablando de que Trelew está conurbanizada. Y la verdad es que esto es muy sencillo. Yo lo planteo de la siguiente manera. Yo no quiero discutir, me parece una falta de respeto discutir si Trelew es el conurbano o no, si se conurbanizó o no se conurbanizó.
Lo que sí hago es lo siguiente. ¿Hay plafón para que la gente crea que está conurbanizada o no hay plafón? ¿La gente cree que es así o no cree que es así? Porque la verdad que si no estarían las condiciones para que la gente, si cualquiera lo dice y Trelew sería hermosa, y básicamente el vecino estaría diciendo, es un delirante irrespetuoso que está diciendo que Trelew está conurbanizada, cuando en realidad vivimos en una linda ciudad. Evidentemente no está así la ciudad, y el vecino automáticamente compra y siente que está viviendo en un lugar desagradable, porque la verdad es que utilizan el término conurbanizado como un sinónimo despectivo, peyorativo. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en que Trelew puede estar más linda, que puede ser una ciudad atractiva. Para eso, lógicamente, hay que mejorar los servicios. No tenemos manera de que la ciudad sea más atractiva si no mejoramos los servicios, pero no le podemos exigir a los prestadores de servicios que mejoren sus servicios cuando no tienen los ingresos suficientes como para poder invertir. Entonces esto es una cadena, es un círculo. El desarrollo siempre está compuesto por círculos de crecimiento, desarrollo, inversión, o de crecimiento, desinversión y lo que pasa, crisis. Lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en el círculo virtuoso del crecimiento en la ciudad. Por eso digo que tenemos que inyectar recursos, inyectar fondos a la ciudad. Para inyectar fondos, yo siempre hablo de algo que me parece interesante, porque habla de la percepción que tenemos nosotros del rol del intendente. Del rol del intendente en general, no quiero caer en crítica a ningún intendente, ni puntualmente al intendente de Trelew, pero sí me interesa hablarlo mucho esto, porque conozco muchos intendentes de todo el país y hay provincias que lo discuten, y hay intendentes que esto lo llevan a la práctica de una manera muy virtuosa para su ciudad. El intendente tiene que poder recorrer el resto de las provincias. Si nosotros decidimos que Trelew crezca en determinado sentido, el sector privado no es que tienen el radar a Trelew y automáticamente va a reconocer que el intendente quiere que crezca en ese sentido, mirando las noticias, y se va a venir, porque la verdad es que en provincia de Buenos Aires no leen noticias de Trelew, ¿no? En Mendoza no leen noticias de Trelew. Lo que vos tenés que hacer como intendente es ir a Mendoza, ir a Córdoba, ir a provincia de Buenos Aires y ofrecerle a los inversores una ciudad que está en crecimiento y que quiere avanzar respecto de determinado sentido. El trabajo del intendente es un gestor, pero no solamente un gestor, porque nosotros tenemos la función equivocada. No es un gestor solamente para golpear puertas del gobierno provincial o el gobierno nacional. Es un gestor también para ir y sentarse con empresarios y vender a tu ciudad como la mejor de la Patagonia Austral. Tenés que poder hacer eso. ¿Tenemos condiciones? Sí, tenemos un parque industrial que podemos salir a vender. Yo creo que eso... ¿Qué ha pasado con eso? Porque siempre es como que estamos viendo con cierta nostalgia, sobre todo los que tenemos más años, todo lo que en su momento había generado el parque industrial. Es evidente que el mundo es otro, las condiciones han cambiado, el contexto es totalmente distinto, pero hay un poco lo que vos decías, hay una capacidad instalada en el parque industrial, perfectamente aprovechable, pero es como que siempre estamos también dependiendo de los contextos nacionales, ¿no? De la economía, para dónde va, pero es como que está ahí y digamos, ni que hablar de compararlo con los 6.000 trabajadores que en algún momento tuvo, pero no a eso, pero por lo menos aprovecharlo de mejor manera, reconvertirlo en función de lo que se está hablando ahora, que es la economía del conocimiento. ¿Qué es lo que nos hace falta para pegar ese saltito? Primero nos hace falta entender y reconocer que hay municipios que construyen anticuerpos para que el impacto de las crisis externas, crisis provinciales y crisis nacionales no sea tan fuerte. Eso primero. Segundo, si nosotros reconocemos que la ciudad puede generar anticuerpos, tenemos que reconocer cuáles son los instrumentos para generar esos anticuerpos. Si nosotros reconocemos cuáles son los instrumentos, podemos avanzar estratégicamente respecto del crecimiento. ¿Cuál sería nuestro anticuerpo en la ciudad de Trelew? El parque industrial. Lo que tenemos que hacer es tener una mirada, una visión respecto del crecimiento del parque industrial. Hace muy poco tiempo vimos que se perdieron 60 millones de pesos para el parque industrial. Yo no quiero echar responsabilidades
no culpas, responsabilidades. No tengo ganas de hablar de responsabilidades porque me parece que están clarísimas. Lo que sí quiero decir es que se perdieron 60 millones de pesos para un parque industrial que lo necesita. Ayer, de hecho, tuve una reunión con distintos actores relacionados con el parque, inclusive en el Ministerio de Producción, con subsecretarios, con responsable de Corfo, hablando puntualmente del parque industrial porque tenemos una agenda alrededor, porque aparte estamos preocupados porque no podemos creer que un parque industrial que tiene las condiciones que tiene haya perdido 60 millones de pesos, porque nosotros creemos que es el parque el que tiene que ser el motor de demanda o el motor de crecimiento de Trelew. Tenemos algunos planteos para que esos planteos puedan ser efectivos y tenemos que avanzar ahora. Nosotros cuando contamos cuáles son algunas de las propuestas que estamos desarrollando, no lo hacemos porque a nosotros nos interesa solamente la disputa electoral. Por supuesto que cada uno de los que pretende gobernar Trelew cuenta cuáles son sus ideas, porque si no nadie va a entender por qué querés gobernar Trelew. Pero lo que mejor nos puede pasar es que se avance ya. Porque en el caso de que me toque a mí gobernar la ciudad de Trelew, me gustaría poder darle continuidad a una serie de soluciones que tendrían que empezar ahora y no arrancar con las soluciones a partir de que me toque a mí. Esa continuidad de gestión nos va a permitir a todos avanzar mucho más rápido. Nosotros sabemos que hay problemas de servicios en el parque con aguas y cloacas, sabemos que es un problema, sabemos que lo tenemos que resolver y estamos trabajando sobre eso, pero también creemos que la producción actualmente no se da de la misma manera que se daba antes. Hoy tenés un lote mínimo en el parque, tiene 5.000 metros cuadrados. La verdad que subdividiendo en 1.000 lotes, en 1.000 metros cuadrados cada lote, ya podés generar la instalación de un galpón más chico porque la producción es más intensiva actualmente. Y aparte porque está más diversificada. Eso primero. Segundo, tenemos que pensar, discutir con los productores, con los empresarios, cuál es el mayor costo, porque salir a proponer una promoción industrial, que es un poco lo que dicen algunos de los candidatos, nosotros tenemos que salir a gestionar una promoción industrial. La verdad que hace 29 años que venimos esperando una nueva promoción industrial. Entonces, el trelewense se da cuenta de que la propuesta es inviable. Lo que tenemos que pensar hoy es cuáles son los costos que le están impidiendo a los empresarios poder crecer de mejor manera. Y hay un costo que es altísimo, que es el de la energía, electricidad. Nosotros tenemos estudiado que solamente con 3 molinos eólicos podés brindar energía barata en el parque industrial. Y yo te aseguro que hoy en el parque, mayor promoción industrial que energía barata no vas a tener. Y a bajo costo, porque estamos hablando de una inversión de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos para un parque industrial que puede tener generación aislada de energía a través de la energía eólica, con el resultante que sería que en vez de pagar una factura de 10 millones de pesos en electricidad por mes, se va a pagar muchísimo menos. La verdad que cualquier empresario querría venir a instalarse en el parque teniendo todas las instalaciones, todos los servicios que tenés y encima energía barata. Pero hay que hablar de lo otro y no hay que despreciarlo, porque si nosotros mejoramos las condiciones respecto al valor de la energía, como estoy diciendo, pero además le hacemos notar a los empresarios de que estamos en una locación geográfica estratégica, porque nosotros podemos salir por la 25, pero también podemos seguir desarrollando la ruta 3 y llegar al sur de nuestro país. Estamos hablando de que Trelew puede crecer mucho porque las ventajas competitivas que tiene son enormes, enormes. No verlo es un error. No llevar adelante una política de mediano y largo plazo en el parque industrial es otro error. No querer o pretender hablar de generación de empleo sin tener una mirada clara del parque industrial es otro error. Y además la consecuencia de que se genere, de que produzcamos un círculo virtuoso de la economía, es que el comerciante automáticamente empieza a tener mayores ventas. Sí, porque hay un efecto multiplicador. 9:33 minutos en la mañana, está hablando con nosotros Emanuel Colimir, el coordinador del municipio de la región patagónica, para que se haya enganchado un poquito más tarde. Sí, quería preguntarte, Manuel,
el tema de esta visión del parque industrial, que me parece muy interesante. Comparto también el criterio, alguna vez lo hemos charlado, de que la promoción industrial per se no sirve, porque es a término, te quitan la promoción. La fábrica de Vaqueros Lee, se recordarán algunos, ya que estamos hablando del recuerdo, en los años 80 producía en Buenos Aires y en Trelew, pero producía 5.000 vaqueros en Buenos Aires y 1.000 en Trelew. Después en los papeles parecía al revés, pero donde se cayó la promoción industrial, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, la fábrica cerró. O sea, quedó la instalación, eso es otro de los cascos vacíos que está. Entonces, bueno, por eso también uno no es amante de las promociones industriales de ese tipo. Me parece que esto, que es distinto, que es una ventaja comparativa, sumaría valor agregado y es interesante porque es algo que queda. Ahora bien, la pregunta concreta es, ¿hay una idea de perfilar el parque industrial hacia un sector más agroproductivo, en esto que vos decías como corazón del valle, del Virche, o hacer algo más polifacético y que tenga también metalmecánica, agroproductivo? ¿Cuál es un poco la idea desde esa punto? Cuando se analiza el desarrollo de una ciudad, pensamos en ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas competitivas son las que se construyen, si son sobre las que se trabajan. Las comparativas tienen que ver con qué tenemos nosotros que no tiene el resto. Nosotros tenemos un valle productivo, el resto tiene un valle productivo, no. Podemos ofrecer nosotros cosas que el resto no puede ofrecer. Ahora, tener recursos no te hace mejor ni genera riqueza de por sí. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que ese cordón fruti-hortícola que podemos llegar a instalar, se instale. Para eso necesitamos trabajar mucho. Hay que sumar a esto mucho volumen de trabajo. Yo siempre lo digo porque en Trelew no es que solamente con la mirada ni con la decisión. Mucho volumen de trabajo. Eso por un lado. Yo creo que en el parque industrial puntualmente tenemos que trabajar las ventajas competitivas. Nosotros tenemos que ingresar a una economía más sofisticada, y la economía más sofisticada significa que nosotros podamos ser, yo lo propongo en estos términos, la Bahía Blanca de la Patagonia Austral. Y yo no quiero para mi ciudad solamente no quiero que se desarrolle solamente como vendedora o que produzca solamente frutas y verduras. Yo creo que nosotros tenemos recurso humano, que tenemos capacidad instalada y que podemos además generar la instalación de industrias. Yo creo que cuando hablo del clúster de servicios sanitarios me refiero a bienes e insumos de un hospital de alta complejidad, que no significa que nosotros vamos a fabricar tomógrafos, ¿no? Claramente no significa que nosotros vamos a fabricar bienes de altísima complejidad, pero sí significa que nosotros vamos a tener que prepararnos, porque el desarrollo de capacidades técnicas va a tener que estar instalada en la ciudad de Trelew, porque alguien va a tener que arreglar las máquinas que tenemos ahí. Porque no es que una máquina se rompe y se compra otra, se arreglan. Eso estamos hablando de capacidad técnica. Pero además, yo creo que nosotros, fijémonos lo que está pasando hoy. Chubut, Tierra del Fuego y por supuesto Santa Cruz están recibiendo mucha maquinaria de Bahía Blanca, ¿no? Reciben maquinaria de Bahía Blanca. ¿Por qué nosotros no podemos producir maquinaria en Trelew? No lo hacemos porque básicamente no nos hemos tomado el trabajo de pensar de que podemos hacerlo. Ahora, yo hace muy poco tiempo estuve hablando con empresarios santiagueños que se vinieron bastante de casualidad, además, ¿no? Bastante de casualidad porque en realidad ellos se habían ido para Santa Cruz, quisieron hacer un emprendimiento. Ellos tienen una estadística para que entendamos la dimensión de estos empresarios santiagueños. 8 de cada 10 piletas de Santiago del Estero la producen ellos. O sea que tienen un mercado muy exitoso en Santiago del Estero. Se vinieron a... ¿Piletas de fibrocemento? Esas... de fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Se vinieron a Trelew, alquilaron un galponcito, empezaron a fabricar y hoy están vendiendo piletas con mucho éxito de fibra de vidrio. Emplean a cerca de 30 personas, un poquito más de 30 personas.
Fijémonos lo que pasa, ¿no? Otra experiencia. Un empresario que vendía cajones de langostina en Mar del Plata se vino a invertir a Trelew. Porque algunas empresas pesqueras le recomendaron, che, fíjate porque capaz que te conviene venir a Trelew, hay galpones vacíos en el parque industrial. Cuando sacó cuenta, la verdad que no le convenía, porque la recomendación venía de dos empresas pesqueras que lógicamente tenían un interés, que el interés era abaratar la logística de Mar del Plata a Trelew. Bueno, se arriesgó el empresario, se vino, habla con el Ministerio de Producción, consigue un galpón del parque industrial, se viene, invierte, produce cajones de langostino, empieza a vender muchos de los cajones. Básicamente empezamos a transferir las compras, en vez de comprar a Mar del Plata, empieza a comprarle las pesqueras a este empresario de Trelew. Después empieza a producir cajones de merluza y ahora está hablando con empresarios cereceros para producir cajones de cereza. Pero además de eso, no solamente le vende cajones de cereza a demandantes de nuestra región, de nuestro valle, ¿no? De nuestra costa en Rawson, de nuestra costa en Puerto Madre y de nuestro valle productivo en Trelew. Está vendiendo cajones al sur, está mandando cajones a Santa Cruz y a Tierra del Fuego. Entonces, fijémonos con dos pequeños detalles, lo que termina pasando. Trelew tiene una locación geográfica envidiable. Si nosotros somos capaces de hablar con empresarios, porque nadie habló con los santiagueños, vinieron, y la verdad que mi pregunta siempre cuando hice esos dos recorridos fue, ¿esto es rentable? ¿A vos te sirve esto? Porque si tenías 8 de cada 10 piletas en Santiago del Estero, me imagino que tenés un imperio. Me mostraron las fotos, efectivamente es casi un imperio en Santiago del Estero lo que tienen. Y son gente joven además. Sí, efectivamente nos está sirviendo y queremos seguir creciendo y ahora estamos gestionando un galpón en el parque industrial porque nos quedó chico el galpón que estamos alquilando y estamos en condiciones de mandar nosotros piletas a Santa Cruz porque ya nos están pidiendo piletas desde Santa Cruz. Eso es lo que termina pasando con Trelew. Tenemos condiciones, lo que tenemos que hacer es enfrentar a los empresarios con la idea de que Trelew puede crecer, de que Trelew tiene demanda, de que su locación se lo permite, de que su recurso humano además está dispuesto porque el trelewense tiene ganas de trabajar. Pero además, yo no quiero dejar de hablar de otra cosa que está pasando en la ciudad que me parece interesante. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene el 60% de sus calles de ripio. Entonces, cuando hablamos de embellecer la ciudad y cuando hablamos de la generación de empleo a través de las oportunidades que puede ofrecer un parque industrial, yo no dejo de incorporar implícitamente la posibilidad de que nuestros barrios estén mejor. No se puede embellecer Trelew solamente en el casco céntrico. Nosotros tenemos que brindar mejores accesos a barrios históricamente postergados como el Corradi, el Menfa, barrios que hace 40, 50 años están esperando que se les pavimente sus calles, pero además que estarían dispuestos, porque me lo dicen los vecinos, a pagar por el pavimento. Y para eso tenemos que poder salir de la mirada paternalista del Estado. Hay algunas ciudades que han generado consorcios entre empresas para pavimentar calles. El vecino está dispuesto a pagar eso y una vez que el vecino paga eso, ya te modifica toda la imagen del barrio, porque tu calle pavimentada te permite menos barro, pero además te dan ganas como vecino a mejorar el frente de tu casa, mejorar la vereda, cambia, ya plantas un arbolito, tu vecino también, el barrio empieza a ser más verde. Tenemos que hablar también de cuáles son todas las deudas que tiene nuestra ciudad para con nuestros vecinos, nuestra ciudad para con nuestros vecinos. Y ese proceso lo tenemos que encarar con urgencia también. Nosotros pensamos que embellecer la ciudad es tan necesario como embellecer nuestros barrios, como mejorar nuestros barrios, como ofrecer mejores servicios en nuestros barrios. Hoy Trelew ha crecido tanto que tenemos que poder pensar también en un proceso de descentralización de la atención municipal
en barrios que lo requieren. Es muy fácil identificar cuáles son los barrios que requieren mayor presencia del Estado municipal. Tenemos que estar ahí. Pero tenemos que institucionalizar la presencia, no es la caminata de un funcionario municipal, no es la visita de un funcionario. Que tenga el vecino la chance de realizar el trámite donde lo requiere. Totalmente. Para eso tenemos que poder construir oficinas en barrios que puedan ofrecer distintas prestaciones, las más urgentes, porque todos sabemos también por qué el vecino tiene que salir de Barrio Norte, por ejemplo, para el centro, o de El Moreira para el centro. Bueno, nosotros tenemos que hacer al revés. Acerquémosle al municipio, generemos una oficina pública en barrios que lo necesitan, porque la verdad que es un trastorno, porque se tienen que tomar el colectivo, porque tienen que salir de el INTA, El Moreira a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, hacer fila muchas veces. El proceso de descentralización de la atención municipal es algo urgente, porque el vecino además está enojado con el municipio, no con nadie en particular, está enojado con el sistema municipal. Ese sistema municipal lo tenemos que hacer más amigable. Más amigable significa modernizar la estructura municipal. Más amigable significa que no tengamos una superestructura de atención, porque no nos sirve, porque sabemos que hay funcionarios que se codean entre ellos, porque hay una... Yo lo digo sin tapujos, la planta está exacerbada. Entonces, la atención puede ser mejor si tenemos el plantel necesario. Pero además de tener el plantel necesario, tenemos que poder tener oficinas municipales en barrios en las que hoy, porque si no, ¿sabes qué te dice el vecino? Necesitamos que el funcionario baje al barrio. Entonces, evidentemente hay una mirada del vecino de que el funcionario está en un pedestal, y nosotros lo que tenemos que hacer para sacarlo del pedestal, no estoy criticando a nadie, porque no estoy diciendo que están en un pedestal, no, estoy hablando de la estructura municipal. Lo que tenemos que hacer para ser más amigable la atención y la manera en que se interactúa entre el vecino y el municipio es ofrecer la institucionalización, o sea, la instalación de una oficina municipal en barrios que están postergados. Yo te aseguro que tenés que hacer un esfuerzo muy grande para conocer el asentamiento de Barrio Norte, porque está completamente oculto. Vos podés pasar por la ruta 25 y ver que tenés un asentamiento, tenés necesidades básicas insatisfechas en el Moreira. Lo ves porque está a la vista de todos, pero el de planta de gas no, el de Barrio Norte no. Necesitamos darle una especial atención a esos vecinos que necesitan de mejor presencia, no mayor presencia, porque no estoy corriendo con falta de barrio ni de territorio a nadie. Yo, de hecho, destaco a muchos funcionarios municipales de esta actual gestión que están constantemente en el territorio, en el barrio, hablando con el vecino. No hablo de eso. De lo que hablo es de institucionalizarlo, de que el vecino no esté esperando la visita del funcionario, de que el vecino sepa de que si tiene que hacer algún trámite, lo puede hacer en esa oficina que está cercana. No se tiene que tomar un colectivo, no tiene que ser rehén de si tenemos problema con el transporte público o no tenemos problema con el transporte público, no. Bien, 9:47 minutos, los dejamos respirar, que tenemos mate. Estamos escuchando a Manuel Colimir. Decíamos hace un ratito que, por supuesto, hay muchos temas como para abordar. Se está precandidateando el hombre para la intendencia de la ciudad de Trelew, y se está hablando mucho por este tiempo respecto de la problemática de la inseguridad, y más allá de la mirada, esto lo aclaramos siempre también acá, más allá de la mirada interesada de algunos medios de comunicación por alguna relación particular que se tiene con el municipio, es evidente que hay una problemática, y acá está la cuestión de la mirada de los medios. No es nueva, no es una problemática nueva ni mucho menos, y que hace un montón de tiempo uno viene viendo la necesidad de reestructurar, reformular, consolidar algunos esquemas de contención social, de prevención social. En algún momento, esto articula con provincia también, la policía comunitaria tiene una presencia que hoy, al menos en lo personal, yo ya no veo, pero el policía comunitaria en algunos casos, la orquesta de Barrio Inta. La orquesta de Barrio Inta en algún punto tiene que ver con un laburo de sintonía fina que en algún momento hizo policía comunitaria, y que fue
como desembocando un poco en eso, actividades deportivas, proyectos. ¿Qué nos está haciendo falta como para empezar a tener una mirada integral respecto de la problemática de la inseguridad? Recuperar el tejido social, primero. Hace muy poco tiempo, creo que 2 semanas, tuve una reunión en el barrio INTA respecto de un robo, de algunos de los robos, del último robo en realidad, porque se sucedieron 2 robos en una semana, pero era el quinto en el último tiempo, en la escuela de La Maya. O sea, era por la escuela de La Maya, pero con padres que viven en el barrio INTA. Sabemos que es lo mismo, ¿no? Son barrios que están pegados. La verdad que la preocupación de los vecinos, yo trataba de hacer un análisis mientras los escuchaba porque me sorprendía algo, ¿no? Que es que ellos creían que quienes habían robado, y aparte tenían información porque son del barrio, eran vecinos. Eran vecinos. Vecinos del barrio entraron a robar a la escuela del barrio Amaya. Eso era lo que nos decían los padres de los hijos, que estaban preocupados porque querían que sus hijos empiecen la escuela en condiciones, en buenas condiciones. Sí, sí. Eso habla de una serie de cuestiones. Primero, cuando yo hablo de recuperar el tejido social, me refiero a que tienen que estar muy fracturadas las relaciones sociales en un barrio como para que se pierda el respeto a una escuela que siempre es sensible en cualquier comunidad. Pero también pasa con los CAPS. También entran a robar los CAPS. También entran a robar a cualquier institución pública en los barrios. Entonces lo que nos está pasando es que evidentemente hay un proceso de mucho enojo y de mucho descontrol. Eso se combate de muchas maneras. Yo lo decía, primero me parece interesante, al menos, si bien no tenemos tiempo para poder desarrollarlo con mucha profundidad, sí hablar de lo que significan los procesos de organización comunitaria y la inclusión y la integración social. El barrio siempre tiene una vida de respeto de códigos y cosas que no se hacen. Bueno, evidentemente ahora ya no está pasando porque ni siquiera en muchos de los barrios se puede contar con las vecinales, que al menos será un espacio institucional, un espacio comunitario, sí, que permitía alrededor de ese espacio desarrollar cierta convivencia. Ahora, cuando el problema es tan urgente, lo que tenés que hacer es activar desde otro lugar. Desde otro lugar, perdón. Desde otro lugar que ya requiere la intervención de la seguridad. Yo creo que el municipio tiene instrumentos. El instrumento principal es la Guardia Urbana. Yo creo que estamos ante la necesidad urgente de dotar de mayores recursos a la Guardia Urbana. La Guardia Urbana, además, a mí me han hablado bien de la Guardia Urbana los vecinos, porque son vecinos los de la Guardia Urbana. Son vecinos que tienen la posibilidad de acceder, de intervenir preventivamente ante determinado hecho. Lo que termina pasando es que son pocos y que tienen pocos recursos. Entonces creo que tenemos que avanzar hacia un fortalecimiento de la Guardia Urbana, que siga pasando lo mismo, que la Guardia Urbana respete, por supuesto, su función, pero que esa función cuente con una mayor articulación con la policía comunitaria, con las fuerzas de seguridad, porque lo que tenemos que generar nosotros es primero una construcción de mayor sentido de seguridad, sensación de seguridad en el vecino. Si no está pasando, lo que tenemos que generar son corredores seguros. El otro día hablaba con una madre que me hizo mención a algo que yo desconocía, que es un corredor seguro de sororidad, que me pareció interesante porque, a pesar de parecer un término complejo, en realidad es bastante sencillo cuando vos entendés que una mujer embarazada o con un hijo sale de determinado barrio, no quiero tocar ningún barrio puntual porque la inseguridad está masificada, y necesita llegar a la parada del colectivo y necesita llegar al CAPS de su barrio. Bueno, que nosotros podamos construir corredores seguros, mayor iluminación, mayor presencia de la Guardia Urbana, mayor presencia de la policía comunitaria,
Y creo que Trelew está demandando además una instalación de un centro de monitoreo, porque está estudiado de que siempre que se produce un delito, que se descubre un delito, se generaron 15 que no se descubrieron, que no se denunciaron. Entonces, si la estadística llega a ser cierta, imaginémonos la situación en la que se encuentra Trelew. Ahí te escuchaba y justo concatenando una exposición tuya, más el planteo que te hizo recién Ricardo, estos espacios, esta reconstrucción del tejido social, me parece que hay dos lugares que, puestos en valor en función, podrían dar esa idea, ¿no? Que son los centros de encuentro. Obra que se comenzó en el gobierno de Bussi y han quedado. Ambas obras tienen, y uno que en su momento estuvo en esa gestión de gobierno, que las conoce en detalle, tenían la posibilidad de tener pileta de natación, salas de ensayo para que los chicos puedan aprender o ensayar, las bandas locales. Trelew es una ciudad que tiene muchos, en su momento y aún hoy, tiene más espacios culturales. Si uno se fija en los teatros, por ahí a uno que le gusta el teatro como una forma, pero tenés El Árbol, Rayo Verde, tenés un montón de espacios culturales. Pero los dos centros de encuentro tienen espacios, salas de ensayo para música, para teatro, y sin embargo están ahí y falta. ¿Tenés alguna idea de qué hacer con los centros de encuentro? ¿Volver a revitalizarlos? ¿Darle alguna... no sé, cuál sería el objetivo en el caso de llegar a la intendencia? Bueno, está muy bien lo que estás diciendo, porque claramente tiene que ver con lo mismo. Los centros de encuentro tienen que... Primero tenemos que terminarlos, ¿no? Hay que terminar de construir los centros de encuentro, que están bastante avanzados. Encima es una picardía, porque hay uno que está en un 90 y pico por ciento y hay otro que debe estar en un 70%. Son dos instrumentos los centros de encuentro que generan organización comunitaria, porque primero están ubicados estratégicamente. Quien tomó la decisión me parece muy interesante, como para que alrededor de esos barrios pueda haber otra especie, bueno, son centros de encuentro, ¿no? El nombre habla de por sí de lo que significa: espacios de encuentro comunitario que brindan oportunidades a vecinos que no lo tendrían de otra manera, porque si nosotros nos tomamos el trabajo de instalar, no sé, computadoras, de equipar los centros de encuentro con computadoras, podemos darle acceso informático a muchos vecinos, piletas de natación. Ahí, ¿quién de nuestros vecinos puede pagar? De nuestros vecinos de Amaya, por ejemplo, un centro de encuentro de Amaya puede pagar una pileta. ¿Y cuántos vecinos se merecen el ingreso a una pileta? Todos. ¿Cuántos pueden pagarlo con lo que nosotros sabemos que significa? Es carísimo el ingreso a una pileta de natación. Aparte con todo lo que ofrece en términos de salud, ¿no? Una pileta. El centro de encuentro son dos grandes ordenadores sociales. Incluyen, integran. Nosotros necesitamos construir mayores espacios comunitarios para recuperar el respeto a la ciudad, para construir identidad, para construir y generar valores colectivos. Es muy difícil que tu vecino, que está siendo integrado y no desplazado de la ciudad, pueda cometer algún delito, porque no es que todos los que cometen delitos lo quieren hacer. Hay muchos que están enojados con el sistema y que son recuperables. Nosotros, para poder recuperar a muchos de nuestros vecinos que están haciendo algunas picardías, o que cometen delitos directamente, digámoslo, los podamos recuperar. Y creo que además puede llegar a construir mayor justicia social en barrios, en locaciones geográficas que, lo dije hace un rato, fueron históricamente postergadas y que evidentemente todo lo que se hizo hasta el momento no alcanzó. Yo lo que creo es que, cuando hablo de Trelew, creo que hay un gran consenso construido alrededor de una idea principal, que es que no podemos permitir que la ciudad siga estando como está. Nadie quiere este Trelew, nadie quiere este Trelew.
Y todos los que pretendemos gobernar nuestra ciudad, que tenemos el sueño de gobernar nuestra ciudad, creo que queremos virar hacia otra ciudad. Mi intención es transformarla. Y creo que se transforma poniendo en valor los centros de encuentro, creo que se transforma recuperando las asociaciones vecinales. La asociación vecinal, aunque actualmente parezca ser una disputa entre algunos grupos, la verdad es que te brinda un montón de oportunidades. Vos tenés un representante vecinal que puede ir ante el municipio a gestionar las principales demandas que surgen de tus propios vecinos. Vos salís a representar a tus vecinos y los representás respecto de cuál es la obra prioritaria, cuál es la calle prioritaria. Es el presidente de barrio el que sabe por qué hay que pavimentar tal o cual cuadra, por qué tenemos que avanzar en este cordón cuneta y no en aquel. No la mirada que pareciera ser inequívoca del equipo municipal. No, el equipo municipal tiene que poder funcionar gracias al sostén de los presidentes de barrio que nos van a indicar cuáles son las prioridades, pero además la asociación vecinal hay que dotarla de contenido. Y tiene que ver con los centros de encuentro por lo siguiente: los centros de encuentro tienen que poder brindar servicios, tienen que poder brindar asistencia. Las asociaciones vecinales tienen que estar acompañadas. Cuando yo hablo de institucionalizar la presencia municipal, el presidente del barrio, de la vecinal, tiene que saber que el municipio atiende todos los días determinada área del municipio de